Cuando escuchamos la palabra conquistador, nos vienen a la mente imágenes de hidalgos a caballo portando brillantes armaduras. Pero detrás de cada nombre que marcó la historia, hay un camino lleno de luchas, sacrificios y en ocasiones tragedias. Así es la historia de Diego de Almagro, un hombre cuya vida parece sacada de una épica novela, pero escrita con las tintas de la adversidad. La vida de don Diego de Almagro, especialmente en sus primeros años. Es la historia del muchacho miserable que un día huye de su aldea, se pierde entre abigarradas multitudes de aventureros y logra finalmente por su esfuerzo conquistar la fama, la riqueza y la gloria. Comienza en un rincón humilde de España, en un hogar olvidado por la fortuna. Diego nació en medio de la pobreza. Separado de su madre desde niño, fue criado a palos por su tío, quien le colocaba cepos en los pies. Huye a la edad de 15 años y acude a su madre para que lo socorriese en su miseria. Ella buscó algunas monedas, un pan, y con la voz entorpecida por los sollozos apenas pudo decirle: «Toma, hijo, y no me des más pasión, vete, y ayúdate Dios a tu ventura». Desde ese momento Almagro abandonó para siempre su oscura villa natal. Ya no se tuvo noticias de él hasta 1536, 40 y tantos años más tarde, fecha en que llegó allí un bien vestido emisario, a nombre del adelantado don Diego de Almagro, conquistador del Perú y gobernador de Nueva Toledo en las Indias. Tras someter al imperio inca y capturar Atahualpa, Pizarro y Almagro, como era costumbre entre los conquistadores, enviaron emisarios a España. Su misión era clara: entregar al emperador Carlos el quinto real que correspondía a la corona, informar sobre el progreso de la conquista y, por supuesto, solicitar nuevas concesiones y honores. Pizarro quería extender su gobernación al sur, añadiendo vastas tierras a su dominio. Almagro ansiaba un territorio propio que conquistar. La corona accedió. En mayo de 1534 firmó la división de los territorios del sur de Sudamérica, en 4 grandes gobernaciones trazadas como líneas geométricas sobre un mapa que nadie entendía del todo. Era una solución de gabinete, como lo llamaron algunos, que ignoraba por completo las montañas, los ríos y la realidad de esas tierras. Pizarro recibió Nueva Castilla, que abarcaba el norte y centro del actual Perú, incluyendo el legendario Cuzco. A Almagro se le otorgó Nueva Toledo, un vasto territorio que se extendía hacia el sur hasta lo que hoy es Taltal, en Chile. Pedro de Mendoza y otros conquistadores también recibieron gobernaciones, pero sus historias serían breves y trágicas. Almagro llevaba años soñando con conquistar tierras propias, y las historias de los indígenas sobre un lugar rico en oro alimentaron su determinación. «Chile está lleno de oro», decían los nativos con malicia, esperando desviar a los españoles hacia las tierras inhóspitas del sur. Cuando Diego de Almagro empezó a organizar su expedición, las noticias sobre Chile eran vagas, casi mitológicas. En los campamentos corrían rumores sobre una tierra rica tras montañas y custodiada por los Andes. Así, Almagro decidió pasar a la conquista de Chile, levantando bandera de enganche en el Cuzco. En poco tiempo reunió más de 500 españoles, muchos de los cuales eran veteranos de las campañas en el Perú. A su lado marchaban también unos 100 negros y más de 5.000 indios amigos. Equipar a la hueste en el Perú era una hazaña titánica. Las vastas distancias que separaban las nuevas tierras de España y la escasez de recursos habían elevado los precios a niveles casi imposibles. Una cota de malla podía valer 800 pesos de oro, y un caballo indispensable para el combate llegaba a costar hasta 3.000 pesos. Incluso algo tan simple como una camisa podía valer 300. Para cualquier español, sin más fortuna que su espada, todo esto estaba fuera de su alcance. Almagro gastó 500.000 pesos de oro, toda la fortuna conseguida a lo largo de los años en las Indias, para equipar a sus hombres. Llevaban espadas, lanzas, ballestas, rodelas y 4 arcabuces. También las herramientas necesarias para establecer un asentamiento: hachas, azadones y útiles de herrería y carpintería. Caballos para la lucha y el transporte, llamas para cargar bagajes y perros para el combate y la guardia de los campamentos. Antes de partir, Almagro solicitó la ayuda de Manco Inca, quien accedió de buena gana. El Inca envió a 2 figuras importantes, su propio hermano, Pablo Inga, y el Villac Humu, el más alto jefe religioso del imperio. Estos hombres, junto a 3 soldados de Almagro, marcharon por adelantado para preparar a los indígenas del camino y reunir provisiones. La expedición partiría en varias columnas, cada una separada por meses y comandada por hombres de confianza. A mediados de julio de 1535, Almagro, ya con unos 60 años de edad, partió hacia el sur con unos 50 hombres, tomando el camino del Inca. Vale la pena coger un mapa y seguir la ruta,
Parece sobrehumano, y más con los medios de la época. Tras varios meses, la expedición llegó a Tupiza, donde se reabastecieron, repararon sus armas y equipos, y ante la falta de hierro, fabricaron herraduras de cobre para mantener a sus caballos en condiciones de continuar la travesía. Una traición interna sacudió las filas españolas. El Billac Humu y algunos de sus hombres abandonaron el campamento en secreto. Regresaron al norte sembrando la semilla de la rebelión entre todos los indígenas a su paso. Aunque Almagro envió partidas de jinetes para perseguirlo, el jefe religioso logró escapar llevando con él la promesa de una insurrección generalizada en el imperio incaico. Almagro aún contaba con el apoyo de Pablo Inga, el hermano del Inca Manco. Pablo permaneció fiel al lado de los españoles durante toda la campaña. Corrían los primeros días de 1536, cuando la expedición reinició su marcha hacia el sur, adentrándose en las regiones que hoy forman Salta y Jujuy, en la actual Argentina. Los terrenos eran difíciles de atravesar y los indígenas hostigaban continuamente la columna. Las emboscadas eran parte del día a día. Un grupo de 6 soldados enviado a despejar un paso fue emboscado y aniquilado. Almagro despachó a 30 hombres bajo el mando del capitán Rodrigo de Salcedo para castigar a los atacantes. Pero ni siquiera esta fuerza fue suficiente. Los indígenas, protegidos en fortificaciones rudimentarias pero estratégicamente situadas, resistieron con una valentía que sorprendió a los conquistadores. Fue necesario un segundo contingente liderado por el capitán Francisco de Chávez para finalmente romper sus defensas. Tras 3 días de asaltos y escaramuzas, los indígenas abandonaron sus posiciones bajo la oscuridad de la noche. El precio de la victoria no fue menor: caballos perdidos, soldados heridos y un campamento desgastado. En otra emboscada, la suerte estuvo a punto de abandonar al propio Almagro. Durante una escaramuza, su caballo cayó fulminado por una flecha que le llegó hasta el corazón. En medio del caos, el adelantado quedó expuesto al ataque enemigo, pero sus hombres lograron protegerlo. Fue un recordatorio de que la muerte acechaba en cada esquina. Finalmente llegaron a la llanura de Chicoana, donde reunieron provisiones, llamas y alimentos. El avance era lento y pesado, con una larga fila de indios amigos y llamas cargadas, negros y españoles a pie y a caballo. El río Huachipas les presentó su primer gran desafío. Engrosado por las lluvias, el río parecía infinito, se extendía sin principio ni final. Pasaron un día entero dentro del agua luchando contra la corriente y el caos que provocaba. Las llamas, agotadas por el peso de sus cargas, fueron arrastradas por las aguas. Los indios auxiliares, aprovechando el desorden, desertaron, abandonando tanto las provisiones como sus responsabilidades. Al final del día, el balance era desolador. La mayor parte de los alimentos se habían perdido y lo que quedaba era insuficiente para todos. Sin distinción de jerarquías, Almagro repartió lo último entre sus hombres, consciente de que cada bocado sería invaluable en los días venideros. Tras cruzar el valle de Santa María, los castellanos se adentraron en el desierto conocido como el Campo del Arenal. Fueron 7 días de penurias entre dunas interminables y calor abrasador, preludio de la parte más dura de la cordillera, el Paso de San Francisco, a más de 4.400 metros de altura. A medida que ascendían, el suelo destrozaba las suelas, causando graves desgarros en los pies. Algunos hombres, al intentar quitarse las botas, descubrían con horror que sus dedos se habían desprendido por el efecto del frío extremo. El sufrimiento llegó a su clímax en el portezuelo más alto, dejando tras de sí cadáveres de indios, negros, españoles y caballos enterrados en la nieve o aferrados a las rocas en un último intento por resistir. Tras 3 días de descenso, Almagro vio por primera vez las tierras de Chile. En el valle de Copiapó fueron recibidos pacíficamente por los indígenas, pero los problemas no tardaron. Gran parte de los indios auxiliares desertaron temerosos de que el futuro solo les reservaba penurias. Al mismo tiempo llegaron noticias. Los 3 españoles que habían acompañado al Billac Humu al sur habían sido asesinados por los indígenas. En un acto que reflejaba la dureza de aquellos tiempos, Almagro ordenó reunir a los caciques de los valles de Copiapó, Huasco y Coquimbo. Después de acusarlos de su supuesta complicidad en los crímenes, los condenó a morir quemados dentro de una choza. Antes de que esta sentencia se ejecutara, llegaron al campamento emisarios desde el valle de Aconcagua, trayendo una oferta de paz y amistad. Esta inesperada embajada fue promovida por un español llamado Gonzalo Calvo Barrientos, un fugitivo que llevaba años viviendo entre los indígenas. Gonzalo Calvo había huido del Perú tras ser mutilado por un robo en Jauja, donde le cortaron las orejas como castigo. Marcado por la vergüenza, se adentró en las tierras del sur, llegando al valle de Aconcagua, donde se ganó el respeto y la confianza de los indígenas. Al enterarse de la llegada de sus compatriotas, convenció al cacique local de que la amistad con los castellanos era la mejor opción. Calvo se presentó como mediador,
y su intervención no solo detuvo la ejecución de los caciques, sino que también abrió una puerta para que Almagro avanzara con menos resistencia hacia el sur. En medio de este paisaje hostil quedó registrado un hito inesperado. En el Valle de Coquimbo se escribió el primer documento fechado en Chile. Era una simple carta de pago firmada el 5 de mayo de 1536 por el padre Bartolomé Segovia, Francisco de Chávez y otros expedicionarios. Este pequeño acto administrativo, en medio de las dificultades, mostraba que incluso en las peores circunstancias la burocracia seguía su curso. Cuando las provisiones comenzaban a escasear peligrosamente y la moral de los hombres flaqueaba, una noticia inesperada llegó al campamento de Almagro el 25 de mayo de 1536. Un barco cargado de pertrechos estaba próximo a arribar. La reacción fue inmediata. Se envió un emisario para que el navío, llamado Santiago, se reuniera con los expedicionarios. Pocos días después, en una bahía cercana, posiblemente Los Vilos, desembarcaron las tan necesitadas provisiones, ropa, armas y hierro para herraduras. Llegando al valle de Aconcagua, los españoles fueron recibidos por los naturales con grandes demostraciones de regocijo, aconsejadas por Gonzalo Calvo, quien de inmediato se presentó al adelantado para ofrecerle sus servicios y cuantas informaciones desease sobre la tierra. Almagro correspondió a los homenajes con algunos regalos que hicieron la curiosidad de los indios, y les hizo saber, con suaves palabras, que abrigaba los mejores propósitos. Pero he aquí que uno de los intérpretes que Almagro lleva consigo empieza a intrigar. ¿Quién? El indio Tayán Felipillo, el mismo que había sembrado confusión entre Pizarro y Atahualpa, el mismo que había enredado en Quito entre las huestes indias de Alvarado y Almagro. Parece que este Felipillo, harto de escoltar al Almagro, resolvió quedarse a vivir allí, en el fértil valle de la Aconcagua, y para ello no se le ocurrió mejor cosa que excitar a los indios contra los españoles. Un buen día Almagro despertó y descubrió que todos los indios habían huido. El desorejado no tardó en encontrar al culpable. Felipillo huyó a uña de caballo, pero fue atrapado. Juzgado por traición, se le condenó a morir descuartizado. Los demás indios, pasado algún tiempo, comenzaron a volver acogiéndose al perdón que se les otorgaba. Considerando la bondad de aquella tierra y el carácter amistoso de sus habitantes, los españoles establecieron allí su base de operaciones para reconocer el país. Pero ya no podían engañarse. La riqueza no se veía en parte alguna y los informes de Gonzalo Calvo no permitían forjarse la menor ilusión. Almagro envió expediciones hacia el valle de la Aconcagua, hacia los ríos Ñuble e Itata. Cojamos de nuevo el mapa. Estamos en el centro mismo de Chile, a 3.000 kilómetros de Cuzco. En ese invierno de 1536, una de las avanzadillas de Almagro, la de Saavedra, funda la ciudad de Valparaíso. Almagro había despachado también una expedición al sur, al mando del capitán Gómez de Alvarado, con solo 70 jinetes y 20 infantes, para que explorase los territorios que se extendían en esa dirección, en un vano intento de aproximarse al estrecho de Magallanes. En pleno invierno de 1536, Gómez de Alvarado avanzó por el Valle Central y tiene lugar uno de los momentos más trascendentales de la historia de Chile. Allí los expedicionarios tuvieron su primer encuentro con la indómita raza araucana. Posteriormente, sería el mayor desafío de los conquistadores españoles en la región. En la batalla de Reino Huelén, la caballería y la disciplina de los españoles les dieron esa vez la victoria. Según el cronista Mariño de Lovera, fue un enfrentamiento breve pero intenso que marcó el inicio de los conflictos entre dos pueblos que terminarían por tener que aprender a convivir. Tras esta escaramuza y habiendo confirmado la pobreza de la región, Gómez de Alvarado decidió regresar al valle de Aconcagua para informar al Almagro. Con cada reconocimiento se confirmaba una dolorosa verdad. Chile no tenía las riquezas que habían alimentado las esperanzas de los expedicionarios. Gonzalo Calvo Barrientos y los informes de los exploradores coincidían en que no había señales de oro ni otros metales preciosos. Los soldados, agotados y desilusionados, comenzaron a expresar su deseo de regresar al Perú. Finalmente, Almagro, cediendo ante las evidencias y la presión de sus hombres, ordenó el regreso al valle de Copiapó. Pero antes de partir, debía asegurar lo más preciado para él, el futuro de su hijo. El 27 de agosto de 1536, Almagro firmó una escritura ante 3 escribanos, en la que nombraba a Diego de Almagro el Mozo como su sucesor en la gobernación de Nueva Toledo. A mediados de septiembre, Almagro llegó al valle de Copiapó con una pequeña avanzada de 30 jinetes, adelantándose a su columna principal. Allí le esperaban 2 de sus mejores hombres, Rodrigo Ordóñez y Juan de Herrada, quienes al mando de otras de las varias columnas de la expedición acababan de completar su propio calvario para reunirse con el adelantado. El viaje de Juan de Herrada fue aún más brutal que el de Almagro. En pleno invierno, Herrada y sus hombres cruzaron los Andes enfrentando condiciones infernales. Los relatos de esta expedición son desgarradores.
Se alimentaban de los caballos congelados que las columnas anteriores habían dejado en su camino meses atrás. En su desesperación, los soldados llegaban a disputarse los sesos y lenguas de los animales muertos, considerándolos un manjar precioso. Para protegerse del viento helado por las noches, levantaban improvisadas barreras con los cadáveres de caballos, buscando un mínimo refugio. Pero el camino de retorno presentaba un dilema aterrador. Al este, las cumbres de los Andes se alzaban desafiantes. Al oeste, el desierto de Atacama prometía otra forma de agonía. Ante estas opciones, eligieron el desierto. Es en este momento que tiene lugar uno de los momentos más épicos. Antes de partir, Almagro, sabiendo que muchos de sus hombres habían contraído fuertes deudas con él para equiparse al partir de Cuzco, decidió perdonarles todo lo que debían. Uno por uno, llamó a sus hombres y en su presencia destruyó las escrituras que los ataban a esas obligaciones. Molestaban al alma generosa del adelantado aquellos papeles que pesaban dolorosamente sobre el ánimo de sus hombres, relataron los cronistas. Diego de Almagro y su hueste enfrentaron un último desafío: regresar al Perú, atravesando el implacable desierto de Atacama. El campamento en Copiapó se llenó de actividad mientras los hombres se preparaban para la travesía. Cada detalle fue cuidadosamente planificado. Se reunieron alimentos y se elaboraron odres de cuero para transportar agua, el recurso más preciado en aquel territorio. Una tropilla de llamas se alistó para cargar provisiones, mientras que el dispositivo de marcha, diseñado por Almagro, reflejaba su experiencia. El plan era simple pero eficaz. Avanzarían en grupos pequeños de 6 u 8 hombres, separados por un día de distancia. Así, evitarían agotar los escasos manantiales que encontraran en el camino. El primer grupo debía llevar palos y azadones para ampliar los pozos y extraer la mayor cantidad posible de agua. La columna comenzó a salir del valle de Copiapó con disciplina. El último en partir fue el propio Almagro, quien, avanzando rápidamente con sus hombres a caballo, llegó de los primeros a Atacama. Las condiciones no hacían más que empeorar. El calor abrasador durante el día, el frío glacial por la noche y la falta constante de agua azotaban a los expedicionarios. Además, los indios seguían al acecho, obligando a los soldados a llevar siempre sus armas listas para el combate. En medio de las penurias, un prisionero indígena trajo noticias sorprendentes. En la costa vecina, los naturales tenían rodeado un navío español. Sin dudarlo, Almagro envió al capitán Juan de Saavedra con 30 hombres para prestar auxilio. El navío resultó ser el San Pedro, que había quedado atrapado en Tarapacá, donde los indígenas incluso habían construido balsas con la intención de incendiarlo. La llegada de Saavedra impidió la catástrofe. Los hombres del San Pedro fueron socorridos con agua y provisiones, y el barco logró zarpar de regreso al Perú. Y así, en febrero de 1537, reaparecían en Arequipa los descubridores de Chile, después de año y medio de expedición. Llegaron tan destrozados que se les llamó los Rotos de Chile. Y desde entonces, en el Perú, llaman Roto, el que viene del sur. Una proeza. Cuando Almagro llegó al Cuzco, exhausto y deshecho, se encontró con una situación inesperada. El inca Manco Cápac, el aliado de los españoles, se había sublevado y estaba sitiando la capital. Empezaba otra aventura. Pero detrás quedaba una de las hazañas más descabelladas que jamás hombre alguno emprendió.